Buenos días de nuevo. Si quieren acompañarme en la carta a los Gálatas, Good morning once more, and if you would like, or if you could please, join me in the book of Galatians. estamos en Gálatas 2, versículos 15 a 19 para el día de hoy. We're going to be in chapter 2 of Galatians, in verses 15 through 19. Sí, gracias. Perfecto, gracias. Gracias. Déjanos orar, Señor. Gracias de nuevo, Señor, por este día y por Cristo Jesús, como ya acabamos de cantar, Señor. Cristo Jesús, Él es la fuente de nuestro ser. Él es nuestro gozo. Oh, Señor, que Él sea glorificado por medio de este texto, esta predicación, Señor. Oh, Señor, que la buena noticia, Señor, y tengo los niños en mi mente ahora, Señor, que la buena noticia sea buena noticia para todos nosotros, incluso para los niños, Señor. Que puedan ver su gran necesidad. Porque sabemos que la buena noticia no es cierto si no entendemos bien la mala noticia. Que somos pecadores y merecemos la muerte. Pero hoy, Señor, que esta noticia sea aún más dulce, aún más precioso, Señor, mientras veamos a Cristo Jesús. Y esta obra de salvarnos, Señor, por medio de la fe solo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este día y que seas glorificado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si estuviste con nosotros la semana pasada, You were with us last week. ¿recuerdas que dijimos que el Evangelio tiene una trayectoria? You might remember that we said that the gospel has a trajectory. Dios nos salva God saves us, entregándose por nosotros giving himself for us, y rescatándonos de este presente siglo malo. and rescuing us from this present evil age. Ya no caminamos en las tinieblas, We no longer walk in darkness, sino que ahora tenemos la luz de la vida. but now we have the light of life. No es que seamos salvos y luego vivamos como queramos, So it's not that we get saved and then we go and live however we want. sino vivimos nuestras vidas a la luz del Evangelio, Rather, now we live our lives in light of the gospel, caminando en sintonía con el Evangelio. now we walk in step with the gospel. Nuestro ortopedeo, That's our orthopedeo. siguiendo esta trayectoria, As we seek to follow this trajectory, la trayectoria del Evangelio. the gospel trajectory. Tenemos que recordar que cuando estamos involucrados en cualquier pecado, Now we need to remember that when we are involved in any sin, cuando pecamos hay una razón. when we sin, there is a reason for it. Nos hemos alejado de ser conscientes de la verdad del Evangelio. And that reason is that we have stepped away from being mindful of gospel truth. Sí, estamos fuera de sintonía. And that makes us out of step with the gospel. Por eso el primer paso es volver al Evangelio. So the first step is to return to the gospel. Cuando vemos a un hermano en pecado, nosotros mismos lo ayudamos a ver la raíz de su pecado. So if we see a brother in sin, we help them to see their sin and its root. Y luego lo ayudamos a regresar a esa trayectoria del Evangelio. And then we help them to get back on that gospel trajectory. Y la forma en que lo hacemos es haciendo la pregunta: And the way we do this is by asking this question. ¿qué es lo que no estás creyendo acerca del Evangelio cuando pecas en esta manera? What are you not believing about the gospel when you sin in this way? Qué gran manera para diagnosticar los ídolos de nuestros corazones, ¿no? What a great way to diagnose those idols in our hearts. ¿Qué no estoy creyendo cuando peco en esta manera What am I not believing when I sin in this or that way? acerca del Evangelio? What do I not believe about the gospel? A llegar a este libro, el libro de Gálatas, So as we come
come to this book of Galatians, vemos que Pablo está asombrado por cuán rápido estas iglesias se están enamorando en un evangelio falso. and Paul here, he's amazed by how quickly these churches in Galatia are being enamored by a false gospel. Alejándose del verdadero evangelio. They're turning away from the true gospel. Y a medida que se van alejando del verdadero evangelio, And as they grow apart from the true gospel, sabes que podemos ver los efectos. we can see the effects. Podemos ver los efectos en Gálatas 5. For example, in Galatians 5, we can see those effects. Hay toda clase de carnalidad, There's all kinds of carnality, fruto de la carne, fruit of the flesh, pecados relacionales, relational sin. morderse y devorarse unos a otros, lo que dice el texto. The text says that they are biting and devouring one another. Cuando no estamos en sintonía con la verdad del evangelio, esto es lo que podemos esperar, hermanos. So when we are out of step with the gospel, this is what we can expect. Pablo está llamando a los Gálatas a regresar. So Paul is calling the Galatians to return. Aquí está el verdadero evangelio, dice Pablo. Here is the true gospel, is what Paul is telling them. De hecho, este es siempre el patrón de Pablo. And in fact, this is always Paul's pattern. Mire, todas las epístolas del Pablo All of Paul's epistles, siempre regresa a la verdad del evangelio. they always go back to the gospel truth. Y luego razona a partir de la verdad del evangelio para abordar el problema que enfrenta pues cada iglesia. After that, then Paul reasons from that gospel truth to get at the specific issue that's plaguing each one of those churches. Regresar al evangelio. Returning always to the gospel. ¿Cuál era el problema en estas iglesias en Gálatas? So what was the issue in these churches in Galatia? Pero en Galacia. Estaban creyendo la mentira de que la salvación viene a través de la fe, They were believing the lie that salvation comes through faith a través de la fe más la circuncisión, through faith plus circumcision. fe más la ley mosaica. Faith plus the Mosaic law. Una mentira que estaba difundiendo unos falsos maestros llamados judaizantes. And this was a lie that was being spread by these false teachers who were called Judaizers. Y como recordamos de la semana pasada, incluso Pedro, And as we saw last week, even Peter, uno de los pilares de la iglesia, one of the pillars of the church, quedó condenado por sus acciones, stood condemned because of his actions. que contradecían el evangelio e incluso promovían la mentira de la salvación por medio de las obras de la ley. Because his actions were contradicting the gospel and they even promoted this law-based salvation. ¿Crees que a veces nosotros también podemos estar fuera de sintonía entonces con el evangelio? Do you think that even we can be out of step sometimes with the gospel? Claro que sí, hermanos. Of course. Fue el miedo de Pedro a los judíos lo que lo llevó a apartarse de los creyentes gentiles. It was Paul's fear of the Jews that led him to withdraw from the Gentile believers. Incluso después de comer con ellos. Even after he had eaten with them. Algo que los judíos nunca hicieron. That's something that Jews would never do. Se apartó Pedro de tal manera que reflejaba pues rechazo hacia estos creyentes. He withdrew from them in such a way to reflect a rejection of them. Y nuestro texto dice que su hipocresía y su legalismo se extendieron a otros. And our text tells us that his hypocrisy, Peter's hypocrisy, and his legalism even spread to others, Haciendo que otros lo siguieron. causing others to follow in his footsteps. Entonces Pablo le dice a Pedro en versículo 14, miren nuestro texto. And so Paul tells Peter in verse 14 of our text, Pedro, tú obligas a los gentiles a vivir como judíos. Peter, you're compelling these Gentiles to live like Jews. Los estás confundiendo, You're confusing them. haciéndoles pensar que necesitan guardar la ley para ser justificados. You're confusing them and making them think that they need to keep the law in order to be justified. Justificados, estar bien, declarado justo ante Dios. That justified means to be made right or to stand be in right standing before God. Entonces Pedro estaba creyendo y infundiendo la misma mentira So he was believing and spreading the same lie por medio de sus acciones.
by his actions. Pablo llama a Pedro cara a cara en los versículos 11 a 14. And so Paul calls Peter out face to face in verses 11 through 14. Y ahora, en los versículos 15 a 21, ¿sabes lo que hace Pablo? Now in verses 15 through 21, you know what Paul does? Ayuda a su hermano volver al Evangelio. He helps his brother return to the gospel. Nosotros también necesitamos ayuda a veces para volver al Evangelio, ¿es verdad? We too need help sometimes getting back to the gospel, right? Por eso estamos aquí. That's why we're here. Por eso nos reunimos cada domingo y entre la semana. That's why we gather on Sundays and even in midweek. Porque somos propensos de estar fuera de sintonía con el Evangelio. Because we're prone to wander from the centrality of the gospel. Déjame leer ahora nuestro texto. Entonces, este es Gálatas capítulo 2, versículos 14. Vamos a comenzar en 14 hasta 21, aunque solo vamos a tocar 15 a 19. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No haga nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. We're going to be reading Galatians 2. We're going to start at verse 14 and we're going to go all the way to verse 21, but we're only going to focus today's sermon on verses 15 through 19. So here's 14 through 21. But when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Cephas, or Peter, in the presence of all, if you, being a Jew, live like the Gentiles and not like the Jews, how is it that you compel the Gentiles to live like Jews? We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. Yet we know that a person is not justified by the works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Jesus Christ in order to be justified by faith and not by the works of the law, because by the works of the law no one will be justified. But if, in our endeavor to be justified in Christ, we too were found to be sinners, is Christ then a servant of sin? Certainly not. For if I rebuild what I tore down, I prove myself to be a transgressor. For through the law I died to the law, so that I might live to God. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Amén. Recuerdo estar con mis hermanos una tarde de verano, visitando a unos familiares. I remember being with my brothers one summer as we were visiting some relatives. Estábamos nosotros pues aburridos, We were bored, lo cual nunca es bueno para 3 niños. which is never good for 3 boys.
Y habíamos escuchado a nuestra tía hablar sobre una colmena, un nido de abejas And we had heard our aunt talk about this, that she had found a beehive que había encontrado en la parte trasera de su casa. that she had found on the backside of her house. Fue prudente de no decirnos a nosotros And she was wise not to tell us dónde estaba. Specifically where it was. Pero por supuesto fuimos a investigar nosotros, ¿no? But of course, we went and investigated. Y la encontramos. We found it. Y mi hermano mayor My older brother, tuvo la genial idea he had the great idea de conseguir un palo para quitar la colmena de su lugar. of getting a stick to knock that beehive out of its place. Pues después de hacerlo, las abejas no estaban muy contentos con nosotros, digamos. After doing so, the bees weren't so happy with us. Mi hermano mayor fue el primer en ser picado. My older brother was the first to be stung, Mi hermano menor pues huyó and my younger brother, he fled. y yo me quedé cerca para ver qué pasaba. And I stayed at a close distance, but just to see what would happen. Poco chismeoso. I was a little nosy. Mi hermano, palo en mano, So my brother, with stick in hand, comenzó a golpear la colmena, he started beating the beehive, intentando matar a las abejas. trying to kill the bees. Pero como puedes imaginar, But as you can imagine, no tenía mucho éxito it wasn't very successful. y las abejas se agitaron aún más And the bees became even more agitated. y se volvieron aún más agresivas. They became even more aggressive, yeah. Y creo que nos picaron unas 10 veces. I think we got stung something like 10 times. Mi hermano mayor recibió la mayor And my de older ellas. brother got the majority of them. y déjanos decir que no era una tarde pues muy agradable. Let's just say it wasn't a pleasant afternoon after that. Tratar de ser justificados Trying to be justified por las obras de la ley by the works of the law. es como golpear una colmena con un palo. It's like beating a beehive with a stick. Cuanto más tratamos de sacar el pecado de nosotros con la ley, The more we try to beat the sin out of us with the law, más nos picará el pecado. the more we will be stung by Y, our sin. y eventualmente pues nos rendiremos. And sooner or later, we're going to give up. El Evangelio de la Gracia presenta una mejor manera. But the gospel of grace presents a better way. Nunca podremos hacernos justos We can never make ourselves righteous. y así Cristo por gracia nos concede su justicia. And so Christ, by grace, grants us his righteousness. Y por eso hoy vamos a ver que somos justificados no por las obras de la ley, sino por la fe. And so today we're going to see that we are not justified by the works of the law, but by faith. Somos llevados a una relación gloriosa con el Dios vivo a través de Jesucristo. We are brought into this glorious relationship with the living God through faith in Jesus Christ. Y como resultado, ahora obedecemos sus mandamientos no con nuestras propias fuerzas, And as a result, we now obey his commandments, and still not in our own strength, sino por la fe, but by faith, permaneciendo en Cristo. by abiding in Christ. Y es esa doctrina cristiana, And it's this Christian doctrine la que está en el corazón del verdadero evangelio. that is at the heart of the true gospel. Amados, si podemos entender esta verdad y vivir a la luz de esta verdad, seguiremos viendo cosas poderosas en esta iglesia. Beloved, if we can truly grasp this truth and live in light of this truth, we're going to see, and we're going to continue to see, mighty things happen in this church. Esta verdad tiene el poder de traer restauración en todo matrimonio This truth has the power to bring restoration to marriages y en las relaciones aquí. and in all kinds of relationships. Unidad en un cuerpo con tantas diferencias. Even unity in a body with so many differences. Integridad en nuestros jóvenes. Even that integrity or dignity in our youth.
poder para nuestro evangelismo y misiones. even power for our evangelism and our missional outreach. Si podemos entender y aplicar esta verdad bien, vamos a ver muchas más buenas cosas. If we can understand and apply this truth well, we're going to see all kinds of mighty things. Al examinar nuestro texto esta mañana, quiero decir que eso es un texto pues difícil. As we look at our text this morning, I want to say that this is a hard text. La lógica de Pablo es un poco difícil de seguir en el texto, Paul's logic in this text is a bit hard to follow. así que voy a pedir que prestemos mucha atención al flujo de su argumento. So ¿Okay? I'm going to ask you to try to pay a lot of attention or pay close attention to the flow in our text. Pablo primero le recuerda a Pedro la verdad de la justificación solo por la fe. So Paul first reminds Peter of the truth of justification by faith alone. Y luego le advierte que no debe retroceder a la ley para la justificación, And then he warns Peter of not going backwards to the law for justification, sino que regresar al evangelio de gracia. but rather that he needs to return to the gospel of grace. Entonces, 2 puntos. So 2 points. Recuerda, Remember, versículos 15 a 16. verses 15 through 16. Y luego regresa, versículos 17 a 19. Remember and return, verses 17 through 19. Recuerda y regresa. Nuestro título es un clásico de la Reforma, Sola Fide. So remember and return, and our title for today's sermon is a Reformation classic, Sola Fide, La cual es latín para fe sola. which is just Latin for faith alone. Todos necesitamos escuchar esto. We all need to hear this. La doctrina de la justificación es bastante fácil de entender para un niño de 6 años. The doctrine of justification is so easy that a 6-year-old can understand it. Pero tan difícil de aplicar que incluso alguien que ha estado caminando con el Señor durante 40 años puede olvidarla. But it's so hard to apply that even someone who has been walking with the Lord for 40 years can forget it. R.C. Sproul dijo con razón, tener esta verdad en tu cabeza es una cosa. Tenerla en tu sangre, donde vives basándote únicamente en la justificación por la fe, es tan difícil que incluso el apóstol Pedro estaba cediendo a la herejía judaizante. R.C. Sproul rightly said, to get this truth in your head is one thing. To get it in your blood, where you live on the basis of justification by faith alone, is so hard that even the Apostle Peter was caving into this Judaizing heresy. Somos muy propensos a olvidar. We are very prone to forget, ¿No es así? right? Por eso nuestro primer punto es recuerda. That's why our first point is remember. Recuerda, dice en el versículo 15, Pablo dice a Pedro, Pedro, somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Paul says this in verse 15 to Peter. He says, Peter, we are Jews by nature, not sinners like Gentiles. Y cuando él dice pecadores de entre los gentiles, simplemente está distinguiendo su herencia judía de los gentiles. And when he says sinners like Gentiles, he's simply distinguishing his Jewish heritage from that of the Gentiles. A los gentiles a menudo se llamara pecadores. Gentiles were often referred to just simply as sinners. Y Pablo simplemente está diciendo, tenemos la circuncisión y tenemos la ley, ellos no. And so Paul is just telling Peter here, we have the circumcision and we have the law, and they don't. Entonces guarda esta idea en tu mente porque vamos a regresar a esta idea. So keep that idea in your mind as we go forward, and we'll return to it. Tenemos estas cosas, dice Pablo, y sin embargo esas cosas no significan nada con respecto a nuestra conversión. So Paul is saying, yeah, we have all these things, yet none of these things mean anything in regards to our conversion. Pablo dice a Pedro, tú sabes, Pedro, He says to Peter, you know, Peter, no fuimos convertidos sobre la base de esas cosas. you know we weren't saved or justified on the basis of these things. Él dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. So he tells Peter in our text there,
we know that a person is not justified by works of the law, but by faith in Jesus Christ. Recuerda eso. Remember that. De hecho, lo repite. And so he repeats the same thing. Por las obras de la ley nadie será justificado. He says the same thing, but backwards. By the works of the law, no one will be justified. Dos veces en este versículo Pablo emplea el contraste. And 2 times in this verse, Paul employs the same contrast. Justificados no por las obras de la ley, sino por la fe. Justification not by the works of the law, but by faith. ¿Crees que esta doctrina es importante? So the fact that he uses it twice, do you think this doctrine is important? Absolutamente. Absolutely. Nunca podremos producir nuestra propia justicia por la ley. We can never produce our own righteousness by the law. Nunca. Never. Trabajando bajo la ley, Laboring under the law? no. Okay. La justicia no vino a nosotros por guardar la ley, dice Pablo. Righteousness did not come to us because we kept the law, Paul says. Porque por medio de la ley nunca pudimos limpiar el interior. Because by the means of the law, we could never clean what's on the inside. La circuncisión y el cumplimiento de la ley son externos. Circumcision and law keeping, these are external. No importa cuántas leyes externas guardemos, And it doesn't matter how many external laws we keep, no importa cuán fuerte golpeemos esta colmena, no matter how hard we beat that beehive, no podemos cambiar nuestros corazones. we could never change what's on the inside, our hearts. Esta es una obra demasiado grande para el hombre. That's a task that's way too big for any man. Necesitamos una circuncisión no de la carne, sino del corazón. Because we need a circumcision, not of the flesh, but of the heart. ¿Me entiendes? You understand? Entonces la justicia no es inherente. So righteousness, it's not inherent. No se infunde. It's not infused. No está desarrollado. And you can't develop it. Pensar así disminuye la santidad de Dios. And if you think you can, that diminishes the holiness Si, of God. si pensando que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos apaciguar a Dios. That's this thinking of in our own strength we can appease God. Imposible. It's impossible. Tratar de agradar a Dios con nuestra justicia es como construir una pista de aterrizaje con legos y pedirle a un avión que aterrice en ella. And trying to please God with our righteousness is like building a runway out of Legos and asking a real life plane to land on it. La justicia que necesitamos es una justicia dada solo por Dios. The righteousness that we need is a God-given righteousness. Está fuera de nosotros. It is outside of us. Y por eso los reformadores lo llamaron justicia extraña. This is why the reformers used to call it, it's an alien righteousness. Estamos ante Dios So we stand before God con vestiduras manchadas de pecado. with sin-stained garments. Niños quieren sus ojos ahorita. Kids, pay attention. Vestiduras manchadas de pecado. We stand before Him in sin-stained clothes. ¿Han tenido vestiduras manchadas de lodo antes? Kids, have you ever gotten some mud on your clothes? Sí, todos nosotros nos hemos ensuciado con cosas, comida, lodo, lo que sea. All of us have gotten dirty with mud or food or whatever. Pero la diferencia aquí es que no hay nada que podemos hacer para quitar esas manchas de nuestras vestiduras. But the reality here is that we can do nothing to remove those stains from our garments. Yo sé que nuestras mamás tienen como su magic pen o pueden hacer milagros con nuestra ropa, pero no es así con nuestras vestiduras manchadas con pecado. I know mothers have those magic pens and they can do miracles, but we cannot get rid of these things. No podemos ir a la iglesia lo suficiente. We can't go to church enough. No podemos confesar nuestros pecados lo suficiente. We cannot confess our sins enough. No podemos evangelizar lo We suficiente. can't evangelize enough. Leer nuestra Biblia ni orar lo suficiente. Read our Bible or pray enough. Nada. Nothing. Por eso Dios envió al Cordero perfecto y sin mancha. That's the reason why God sent the perfect, spotless Lamb to die. A morir en nuestro lugar, Cristo Jesús. To die in our place, Jesus Christ. Y mira bien, niños. Por la fe, By faith,
Él quita nuestras vestiduras inmundas y manchadas. He removes our filthy and stained garments. Y luego nos da sus vestiduras de justicia perfectamente limpias. And he gives us his perfectly clean garments of righteousness. Glorioso. Glorious truth. Aleluya. Hallelujah. Estamos perfectos ante el Dios Santo, Santo, Santo. Entonces, So we can stand before the holy, holy, holy God. esa es la justificación y viene solo por la fe. Now that is justification, and it comes only by faith. Él nos declara justos a través de la imputación o depositar de su justicia a nosotros. So he declares us righteous through the imputation or the transfer of his righteousness to us. Pedro, que al principio entendió esta doctrina, Peter, who at first understood this doctrine, volvió a caer en un pensamiento erróneo. fell back into wrong thinking. Decimos la amnesia del Evangelio. We call that gospel amnesia. Él dijo, sí fe, He said, yes, faith, pero la fe más las obras de la ley. but faith plus the works of the law. Y Pablo se pone en su cara And Paul gets in his face. y le dice, estás fuera de curso, fuera de sintonía con la verdad del Evangelio, Pedro. And he says, you're out of course, you're out of step, you're outside. Estamos justificados solo por la fe, sola fide. It's only by faith alone, sola fide, that we are justified. Y eso es realmente importante aquí. And this is super important here. Hay muchos que dirán que somos justificados por la fe. There are many who say that we are justified by faith. Y ojo, de hecho, muchos católicos romanos dicen que somos justificados por la fe. And this is true because the fact is, many Roman Catholics say that we are justified by faith. Incluso ellos pueden llegar a decir que la fe es la raíz de la justificación. They'll even go as far as to say, well, yeah, faith is the root of justification. El problema es que no creen que solo la fe justifica. The problem is that they do not believe that it is by faith alone that one is justified. Permítanme recordarlos Let me remind us que la clave aquí es la justificación solo por la fe. that the key here is justification by faith alone, Nada más. nothing else. Miren, nosotros como protestantes creemos que deben tener obras como fruto de nuestra justificación. We as Protestants believe that you must have works as a fruit of justification. Fruto de justificación. Fruit of justification. Como prueba o evidencia de nuestra justificación. In a sense, the proof or the evidence of our justification. Pero esas obras no cuentan para nada en la justificación. But those works don't count for anything in our justification. La causa de nuestra justificación es fe y solo fe. The cause of our justification is faith and faith alone, Eso es confiar en Cristo y su justicia, which means that we trust in Christ and his righteousness. que está fuera de nosotros. That righteousness that's outside of us. Podemos tener montones y montones de buenos frutos, pero nunca nos justificarán ante el Dios Santo. We can have piles and piles of good fruit, but they will never justify us before a holy God. Pablo dice, Pedro, tú sabes que eso es verdad. And Paul's telling Peter, you know that this is true. El único cuyas obras son suficientes para la justificación es Cristo Jesús. The only one whose works are sufficient for justification is Jesus Christ. Así que primero Pablo le dice a Pedro, And so first, Paul tells Peter, recuerda remember que la justificación es solo por la fe. that justification is by faith alone. Y luego advierte a Pedro que no debe volver a la ley, And then he warns Peter that he doesn't need to go back to the law, sino regresar al Evangelio de gracia. but that he needs to return to the gospel of grace. Creo que todos nosotros podemos prestar atención a esta advertencia. I think we can all heed this warning. Yo sé que ya lo hemos visto varias veces, I know we've seen this several times already, pero vale la pena repetirlo. but it's worth repeating.
tenemos la tendencia, aun como creyentes, de pensar que podemos ser más aceptados a veces y menos aceptados otras veces por medio de nuestras acciones. We have the tendency of thinking, even as believers, that we can do things to make us more accepted sometimes and less accepted other times. Por ejemplo, For example, bueno, tengo un buen día leyendo la Biblia. I had a great day reading the Bible. Algo que es importante, se trata de la obediencia. There's something that's good, like that. It's about obedience, yes. Pero podemos caer en pensar que ahora, debido a este día de lectura con el Señor, soy más digno de su gracia. But we can fall into the error of thinking, well, because I had a good day reading God's Word, well, now I'm more worthy of His grace. Comparto el Evangelio con alguien, ahora merezco su amor. Well, I shared the gospel with somebody, now I deserve His love. Pero cuando yo peco, Oh, but when I sin, me enojé con esa persona, I got upset with that person, pues ahora he caído en desgracia. well, now I've fallen out of grace. Y así va este ciclo, ¿no? And so goes the cycle. Es sutil. It's subtle. Podemos decir que somos plena y perfectamente aceptados por Cristo. We can say that we know that we're fully and perfectly accepted by Christ. Pero vivimos y podemos nosotros mejorar But we live in such a way as to say that we can improve O- or worsen o empeorar esa aceptación. that acceptance. Entonces, ves, retrocedemos y buscamos nuevamente la justificación por medio de la ley. So you see, we're going backwards now and we're looking again for that law to justify us. Yo sé que soy salvo, pero también necesito sumar un poquito de obras. I know I'm saved, but I still need to add just a little bit of works. Vivimos así, solo un poquito. That's how we live, just a little. Sé que estoy perdonado, pero necesito compensar esos errores. I know I'm forgiven, but I need to make up for those errors I committed. Sí, es un tipo de autoexpiación. That's a way of self-atonement. Como necesito hacer algo para expiar este pecado, ¿no? That we think we're doing something to atone for our sins. Pedro regresa. So Peter, return. Cristiano Christian, regresa. return. Regresa al Evangelio de la gracia, Return to the gospel of grace. donde dice que tenemos un nuevo veredicto, And we're told there that there's a new verdict on our life. que somos aceptados, santos, amados en Cristo. And we are holy and accepted in Christ. Increíble. Incredible. Que descansemos ahí y que eso nos impulse para vivir aún más para Dios. Let us rest in that truth, and may that truth give us fuel to live for God. Y es cierto que aquí es donde su argumento resulta un poco más difícil, en versículo 17. And admittedly, this is where Paul's argument becomes a little bit more difficult. Para entenderlo, creo que es útil personificar la ley por un momento. To understand his argument, I think it's helpful to personify the law for a moment. Entonces vamos a pensar en la ley como una persona y vamos a decir Moisés. So we're going to think of the law as a person, and we're going to say that person is Moses. Cuando dejamos atrás la ley y llegamos a Cristo, When we leave behind the law and we get to Christ, ¿está Moisés molesto porque lo dejamos? is Moses upset that we left him? ¿Está solo y triste Moisés? Is he lonely and sad? No, él está celebrando. No, he's celebrating. Ese es el propósito de la ley. And that's the purpose of the law, Que lleguemos a Cristo. that we would get to Christ. Así que ahora mismo mira conmigo en el versículo 17. So look with me at verse 17. Dice, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. It says, but if in our endeavor to be justified in Christ, we too were found sinners, is Christ then a servant of sin? ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? Pablo al dirigirse a Pedro dice, mientras sigues a Cristo, So Paul, in addressing Peter here, he says, as you follow Christ, muchas veces serás percibido pecador. you will often be perceived
as a sinner. En este contexto se refiere a un pecador según la tradición judía. And so here, in the context, he means that according to Jewish tradition, Te llamarán pecador. they're going to call you a sinner. Cuando estabas con los gentiles, comiendo con ellos, When you were hanging out with the Gentiles, eating with them, los judíos veían eso como pecado. the Jews saw those actions as sinful actions. Entonces él dice, muchas veces puede parecer que estás siguiendo a Cristo y violando la ley, And so he's telling them, it may seem that you're following Christ and violating the law, según su punto de vista. according to their point of view. Pero ¿es Cristo entonces ministro del pecado? But does that make Christ a minister of sin? De ningún modo. Not at all. Esa es una de las famosas declaraciones de Pablo, ¿no? De ningún modo, no nunca. And he says never. That's a famous statement of his, never, may it never be. Pero mira lo que es pecado. But look at what is sin. Versículo 18. Verse 18. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. For if I rebuild what I tore down, I prove myself to be a transgressor. Cuando reconstruyamos, When we rebuild, cuando volvemos a la ley, when we go back to the law, reconstruyendo lo que Cristo ha derribado, rebuilding what Christ has torn down, mirando nuevamente a la ley para justificarnos, looking again to the law for justification, eso es pecado. that is sin. Transgredes la ley cuando la edificas y tratas de cumplirla para la salvación. You transgress the law when you erect it to try to keep it. Si te vuelves de Cristo You turn from Christ y vuelves a Moisés. and back to Moses. Y así te conviertes en un transgresor de la ley de Dios. And that's how you become a transgressor of the law of God. Martín Lutero dijo de los falsos maestros en Galacia, Martin Luther said this of the false teachers in Galatia. hicieron a Moisés Cristo They made Moses Christ y a Cristo Moisés. and Christ Moses. Cristo nos lleva a confiar únicamente en Él para ser aceptados ante Dios, Christ leads us to trust in Him alone to be accepted before God, en lugar de hacerlos por las obras. instead of telling us to go and be right before God by our works. El legalismo, iglesia, Legalism, dear church, reconstruye lo que Dios ya destruyó. rebuilds what God has already destroyed. Pero si Pedro cayó en el legalismo, But if Peter fell into legalism, nosotros ciertamente podemos caer ahí también. we certainly can go there too. Los legalistas dicen, para ser verdaderamente santo y aceptado, tienes que hacer esto. Legalists say things like, to be truly holy and accepted, you must do this or that. La fe más obras. Again, it's faith plus works. Y la ironía del legalismo And the irony of legalism es que si bien pretende hacerte más santo o más aceptado, is that while it claims to make you more holy and more accepted, acercándote a Dios, bringing you closer to God, en realidad tiene el efecto al contrario. it actually has the opposite effect. Cuando intentas acercarte a Dios de esta manera, en realidad te estás alejando más de Dios. As you try to get close to God in this way, you're actually getting further away from God. ¿Por qué? Porque estás centrado en ti mismo Why? Because you're focused on yourself y en los demás and on others en lugar de Dios. instead of on God. ¿Por qué? But why? Sabemos que esa es una gran tentación. This is a great temptation. Lo que estaba haciendo Pedro, What Peter was doing, apartó su mirada de Dios he took his eyes off of God y la puso en sí mismo. and he put them on himself. Por eso Pablo dice, no reedifican lo que ya ha sido destruido. So Paul says, don't rebuild what's already been destroyed. Y dice en el versículo 19, He says in verse 19, pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. for through the law I died to the law, so that I might live to God. Aquí está el razonamiento de Pablo. Here's Paul's rationale. Yo morí a la ley. I died to the law. ¿Por qué dejarías a Cristo y regresarías a la ley? Why would you
return to the law. La ley no quiere que regreses así. The law doesn't want you back. Tú quieres la sombra, You want the shadow, pero ya tienes la sustancia. even though you already have the substance. Quieres resucitar la ley de entre los muertos y añadirla a la You salvación. want to raise the law from the dead and add it to salvation. Eso convierte a Cristo en un ministro del pecado. That would make Christ a minister of sin. Entonces, eso es el argumento. So that's Paul's argument here. En julio de 1505, In July of 1505, Martín Lutero Martin Luther regresaba a caballo a su universidad cuando un rayo cayó justo a su lado. he was riding back from the university on horseback when a lightning bolt struck right next to him. Y este momento fue tan profundo para Lutero que clamó a Dios. And this moment was so profound to Luther that he cried out to God. Sabía que necesitaba estar bien con Dios. He knew he needed to be right with God. Y así desde ese día en adelante se unió a un monasterio, And so from that day forward, he joined a monasterio y fue tras Dios él. and he chased after God. Estaba bien dedicado, He was determined, pero en sus propias fuerzas. but in his own strength. Igual como dijo Josué en nuestra lectura de la mañana. Just like Joshua was saying in our morning reading, Ustedes van a tratar de servirle a Dios, that you're going to try to serve God, pero van a caer. but you're going to fall, you're going to fail. Martín Lutero cansaba a los sacerdotes porque constantemente acudía a ellos en confesión. Martin Luther wearied the priests at the monastery there because he would constantly be coming to them in confession. Constantemente. Constantly. Sabía que era impuro He knew he was unclean. y estaba haciendo todo lo posible para deshacerse de su inmundicia. And he was doing everything in his power to try to get rid of his filth. Estudió intensas horas He studied intense hours. y se convirtió en uno de los principales sacerdotes, He became one of the leading priests. avanzando en su intelecto. He advanced in his intellect. Supongo que se le podría llamar como contemporáneo de Saulo. We could say that he's like a contemporary of Saul of Tarsus. Pero según la propia confesión de Lutero, But according to Luther's own confession, llegó a odiar a Dios. he came to hate God. Él dijo, He said this, a la horca con Moisés. to the gallows with Moses. No quiero oír hablar de Moisés. I don't want to hear about Moses. Cada vez que miro la ley de Dios, soy destruido porque sé que no guardo la ley. Every time I look at the law of God, I am destroyed because I know I don't keep the law. Es tan santo y bueno. It is so holy and good, Refleja el carácter de Dios. reflecting the character of God, Y nos damos cuenta de que no cumplimos con su estándar. that it makes us realize that we do not meet the standard. Lutero tuvo que morir a la ley. Luther had to die to the law. Algunos de nosotros necesitamos morir a la ley. Some of us need to die to the law. Pero dice que cuando Martín Lutero leyó Romanos 1:17, But we're told that when Martin Luther read Romans 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe el justo por la fe vivirá. when it says the righteousness of God is revealed from faith to faith, and the righteous shall live by faith, Su vida cambió para siempre. his life changed forever. Nueva vida. New life. La ley debe matarte. The law must kill you. Esa es la realidad pues radical del evangelio. That's the radical reality of the gospel. Entrar en la nueva vida es primero morir. So to enter into new life, you must first die. Mediante la ley morí a la ley. Through the law, I died to the law. Todos debemos morir para tener esta nueva vida, Every one of us must die to have this new life, porque no podemos cumplir la ley perfectamente. because we cannot keep the law perfectly. Y por lo tanto estamos bajo maldición, And therefore, we're under a curse, condenado, condemned, sin aceptación. without acceptance. Podemos tratar de hacer todas las cosas para apaciguar nuestra conciencia, We can do
calm our consciences, aunque nuestra conciencia nos está predicando todo el día, even though our conscience is preaching to us every single day, necesitamos morir a la ley. we need to die to the law. No puedo. But I can't. No puedo hacerlo. I can't do it. No puedo hacerlo por mis propias I fuerzas. can't keep it by my own strength. Imposible. It's impossible, Excepto por una cosa. except for one thing, Cristo, Christ, que guardó perfectamente la ley, who perfectly kept the se law. convirtió en maldición por nosotros. He became sin for us. Él murió en la cruz por nosotros. He died on the cross for us. Nosotros con Él morimos We died with him para que ahora podamos vivir para Dios. so that we may now live to God. Debemos morir a la ley. We must die to the law. La ley no es pecado, la ley es buena. Now, the law is not sin, the law is good. La ley revela el carácter de The Dios. law reveals the character of God. La ley muestra el pecado The law shows sin, y nos mata y con razón. and therefore it kills us, and rightly so. Y por la ley el pecado se vivifica, And through the law, sin becomes alive, como esas abejas de la colmena. like those bees in that beehive. Y yo por la ley morí. Die through the law, die. Muere a esta ley para tener vida. So you must die to this law in order to have life. Y cae en la justicia perfecta y gratuita de Cristo Jesús. To fall on that free and perfect righteousness of Christ. Hacia dónde se dirige esto es glorioso, lo que estamos a punto de ver. Now, where this is going to lead us into, it's glorious. Vivimos nuestras vidas ahora en esa relación, permaneciendo en Cristo. Now, we live our lives now in that relationship as we abide in Christ. Él la vid, nosotros los pámpanos, We are the vine, He's the vine, and we are the branches, we're told. para que podamos llevar mucho fruto, ¿no? And that union produces much fruit. ¿Quieres fruto en su vida? Do you have fruit in your life? ¿Quieres ese fruto? Do you want that fruit? La respuesta es permanecer en Cristo. La respuesta es lo que está por venir. And the answer is to abide in Christ, and we'll see that that's the answer we're given here soon. Entonces ves como esto no es ser salvo y luego resolver el resto por tu propia cuenta. So do you see that this is not, well, get saved and then go out and try to figure the rest out on your own? Estamos viviendo esta vida como nuevas criaturas, We are living these lives as new creatures, creciendo en la conformidad de Cristo Jesús. growing in conformity to Christ Jesus. Entonces se trata de estar unidos a Él por la fe. And again, that union must happen to be joined with Him, but it has to be by faith. La próxima semana vamos a ponerle ruedas a esta doctrina y ver su aplicación en el vivir diario del cristiano. Next week, we're going to put wheels on this doctrine and see the application in the daily living of the Christian. Si estás fuera de sintonía con la verdad del Evangelio de gracia, If you're out of step with the gospel of grace, te imploro, I beg you, regresa. return. Recuerda y regresa. Remember it and return. Una pregunta para concluir, para aplicación. I have a question for you as we conclude by way of application. ¿Qué crees sutilmente que debes hacer para ser más aceptado ante Dios? What are you subtly believing that you need to do to be more accepted? Decimos solo fe, We say faith alone, pero estamos viviendo así. but are we living that way? Señor, te damos gracias por este día, Señor, y por la paciencia, Señor, de todos aquí, Señor. Este texto es difícil, Señor, entender el argumento, el flujo y todo, Señor, pero gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra no es confusa, Señor. Tu palabra es clara y podemos crecer en estas verdades, estudiándolas, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, Señor, por medio de estas doctrinas también. Que sea Cristo Jesús, que sea su gloria que busquemos, Señor, sabiendo que es su gloria que está en juego con esta doctrina, Señor.
Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia, Señor, bien concentrada en esta verdad, pero no solamente en la mente, sino también que esa verdad nos dé ruedas, Señor. Nos dé la aplicación adecuada, Señor. Que vivamos a la luz de esa verdad. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser una iglesia conformada a ti, a Cristo Jesús como cabeza. Queremos honrarte, Señor, a ti más. Somos deudores de tu gracia, Señor. Que seas glorificado a través de nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.